Muy buenas a todos, yo soy Natalia Astral de la Escuela de Astrología de la Estirpe de Hermes y hoy venimos a hacer un especial de tránsitos donde vamos a estar hablando un poco de los tránsitos más importantes que se van a estar dando del lunes al jueves, ya que el jueves habrá una luna nueva, perdón, el viernes habrá una luna nueva y estaré haciendo un vídeo especial hablando de un poco la luna nueva. Bien, hoy lunes el tránsito más singular que tenemos, el más notable, es la conjunción partil, es decir, se encuentran en el mismo grado, en el grado 0 de Acuario, tanto Plutón como Mercurio. Ya sabéis que Plutón está entrando en Acuario, tuvo una breve pasadita el año pasado, pero bueno, esta vez todos los planetas rápidos, Mercurio, Marte, Venus, van a estar pasando por encima de Plutón en Acuario y nos van a estar dejando ver un poco cuál va a ser la tónica, cosas que nos va a traer a la hora de trabajarnos internamente. También a nivel mundial va a estar dejando ver cosas, ¿verdad? Entonces, hoy lo más singular que tenemos es que Mercurio y Plutón se encuentran partiles en el mismo grado. Hemos venido viendo cómo ese Mercurio se acercaba a Plutón y ya nos ha estado dejando ver las primeras cosas que vamos a tener que trabajar con ese Plutón en Acuario. Fijaros, Acuario es un signo que muchas veces tiene que ver con esa visión de futuro. Ya sabéis que, por ejemplo, las personas que tienen mucha energía de Acuario en su carta son personas innovadoras, que bajan el futuro al presente, que son capaces de ese tipo de cosas, ¿verdad? Entre otras muchas que iremos tratando. Bueno, pues Mercurio es un planeta que tiene que ver con el intelecto, con cómo pensamos, cómo razonamos, cómo muchas veces nos va a mostrar, según donde esté, qué tipo de diálogo interno tenemos nosotros con nosotros mismos. Y yo creo que este Mercurio, acercándose a Plutón, nos ha dejado ver una cosa clarísima a todos. Fijaros, si Acuario es la visión de futuro, ese futuro, muchas veces, gracias al signo de Acuario, vamos a tener esas metas de futuro, vamos a querer innovar, bajar cosas de la nube, ¿verdad? Muchas veces todos nosotros tenemos ciertos propósitos de vida, propósitos, metas, objetivos, lo que sea, cada uno, ¿no? Y Plutón representa nuestros miedos. Muchas veces representa esas zonas donde están en sombra, ¿no? Esos miedos que tenemos a futuro. Por una parte puede desear aquello que deseamos muy potentemente y por otra parte puede representar nuestros miedos. Entonces, si está en Acuario, está claro que esta pasadita de Mercurio por encima de Plutón, acercándose a él, lleva toda la semana pasada. Bueno, pues yo creo que ha dejado patente que una de las cosas que vamos a tener que trabajar con este Plutón en Acuario es esos miedos de proyecciones hacia hipotéticos futuros. Es decir, yo he visto mucho el tema de, vale, ¿y si cuando pase el tiempo? O sea, he visto mucho en la gente y en mí misma, claro, miedos de futuro, miedos hipotéticos que podrían no cumplirse nunca, por supuesto. O sea, es decir, tú tienes una meta, una proyección de futuro y eso está muy bien. Y en tu ser consciente te dices, genial, tengo toda la energía, me esfuerzo por conseguir esto, pero en esos pensamientos que funcionan en piloto automático, de repente a veces te puedes llegar a estar descubriendo pensando en, ¿y si al final pasa no sé qué, tal o cual cosa? Y tienes una visión que despierta ese miedo tuyo, Plutón, miedo de futuro, miedo de que cuando llegue y pase el tiempo puede que no consigas tal o cual cosa, porque, bueno, pues te proyectas en ese hipotético futuro en el que tienes esos miedos. Os pongo un ejemplo. Claro, porque a mí me gustaría, imaginémonos, ¿no? Una persona que quiere dedicarse a todo lo cual cosa, está ahí en ese momento intentando llegar a su meta. Os pongo ese ejemplo como podría haber mil, de dedicarse a tal cosa y en su día a día la persona pues intenta llegar a ese punto, ¿no? Pero de repente por el camino se para a proyectarse sin darse cuenta muchas veces y si no llego a conseguirlo porque no sé qué, no sé cuántos, te proyectas en ese hipotético futuro en el que salen tus miedos y las cosas no salen bien. Y claro, eso es un freno gigantesco de nuestra energía. O por ejemplo, otra cosa que he visto mucho estos días. em, vale, por ejemplo, proyectarte en la posible muerte de un familiar. O sea, eso lo he visto en varias personas. ¿Y qué voy a hacer si esta persona algún día le pasa algo, o fallece o no sé qué o no sé cuántos, ¿no? El miedo a la pérdida, el miedo a no conseguir el objetivo, o sea, cualquier proyección de futuro, Acuario,
donde puede haber un posible miedo, Plutón. Y Mercurio, ¿qué es lo que nos ha podido estar haciendo estos días? Pues rumiarlo en la mente, darle vueltas en la mente, darle vueltas, ¿no? Entonces, además, Mercurio, sobre todo la semana pasada, estuvo lanzándole un sextil a Neptuno. Neptuno con mucho representa el subconsciente, el sextil es un aspecto armonioso. Le estaba lanzando ese sextil a Neptuno estando ya muy cerquita en orbe de conjunción con Plutón. Entonces, claro, hemos podido estar viendo de repente esos miedos subconscientes. De hecho, a nivel social también lo he visto. He visto salir muchas noticias que hablan de un hipotético futuro en el que sucede algo terrible y tenemos que estar, bueno, pues que si, bueno, yo he llegado a ver lo de tienes que hacer acopio de comida en casa por si pasa no sé qué, o preparar incluso un búnker por si pasa no sé cuántos, o sea, he llegado a ver noticias de este estilo, ¿no? Que yo no sé si serán verdaderas o no, pero de hecho está clarísimo que han salido los miedos de la sociedad. De hecho, Plutón está en el grado 0 de Acuario. En ese mismo grado fue la conjunción de Júpiter y Saturno en el 2020 y ya sabemos que eso generó ciertos miedos de futuro. Todo el mundo hizo acopio de comida en casa y había miedo de no sé cuántas cosas, ¿no? Bueno, pues eso me refiero, ¿no? O sea, esos hipotéticos futuros en los que sucede algo que está fatal, algo que es horrible, ¿no? Eso lo he visto tanto a nivel individual, la gente proyectándose que, ay, si pierde un familiar, ay, y si después de tanto esforzarme no consigo tal o cual meta porque me pasa este desastre en mi vida o tal o cual. Ese Mercurio llegando a Plutón nos está mostrando eso, nos está mostrando dónde están esos miedos proyectados a futuros hipotéticos que ni tan siquiera sabemos si pasarán o no pasarán. Uno puede tener toda la energía del mundo para ir hacia adelante, hacer las cosas súper correctas, estar avanzando en su vida, esforzándose en algunos aspectos para sacar sus metas adelante o lo que sea, ¿no? Sus objetivos vitales, cualquier pequeño propósito que uno se haga y luego por dentro de uno dice, pero ¿cómo es posible que las cosas vayan tan lentas, ¿no? Bueno, pues muchas veces las cosas van tan lentas porque nuestro consciente queremos mucho una cosa y hacemos cosas por ir hacia acercarnos hacia eso, ese objetivo, pero luego dentro de nosotros subyacen un montón de miedos muy profundos, de hipotéticos futuros, Acuario, donde están ahí esos miedos irracionales, Plutón. Entonces, yo creo que una de las cosas que se nos pide es que trabajemos con esos miedos, que eso nos va a hacer subir nuestra vibración, nos va a hacer estar más cerca de un estado de poder verdaderamente hacer las cosas de Acuario, que es, sí, voy a tener una visión de futuro y la voy a bajar, pero una visión de futuro que ayude a la innovación, al progreso, todo ese tipo de cosas, que es lo que quiere Acuario, ¿no? Y Plutón nos puede estar sacando esos miedos aterradores que nos impiden llegar a... Entonces, bueno, esa es una de las cosas más claras que creo que podemos tener, lo que puede llegar a generar nerviosismo, pensamientos en disco rayado. Ya sabéis que Mercurio en conjunción con Plutón, pues puede ser muchas veces eso, obsesionarte con un tema, darle vueltas, y claro, a base de eso generas un miedo. Pero claro, también a base de eso, cuando Mercurio está en conjunción con Plutón, pues nos enteramos. Si tienes un miedo que te resultaba así un poquito aterrador, bueno, pues puede que le des más vueltas que en otros momentos y la gracia de esto es, vale, pues le pongo conciencia. O sea, le pongo conciencia y cambio mi discurso interno, que esa es la gracia, ¿no? O sea, si tú te estás dando cuenta de que te estás proyectando en un hipotético futuro en el que ni tan siquiera sabes si eso pasará y eso te está generando un miedo, un bloqueo, un tal, pues ahí la clave va a ser cambiar el discurso interno, cambiar lo que te dices, darte cuenta de que siempre has podido enfrentarte a todo lo que te sucede en el momento presente y que, claro, si tú estás todo el tiempo proyectándote en un posible futuro que ni tan siquiera sabes si pasará, que puede no llegar a pasar nunca, ese miedo que tú estás proyectando, o sea, puede no llegar a pasar nunca, entonces no vives el presente pensando en aquel miedo que podría llegar a pasar en el futuro, ¿eh? ¿Y si no consigo tal cosa? ¿Y si tal persona fallece? ¿Y si pasara no sé qué? Vale, estamos así en el día de hoy en esa tesitura, no, ¿verdad? Con lo cual, frenemos esos miedos. Frenemos esos miedos porque muchas veces esos miedos no nos dejan continuar, no nos dejan vivir, nos generan un estado de nervios importante, una inquietud interna, generan bloqueos y incluso hace que la energía a nivel vibracional del grupo, del colectivo, no esté bien, porque la gente anda con esos miedos ahí internos, ¿verdad? Entonces, bueno, yo lo tengo clarísimo, esa pasadita de Mercurio por encima de Plutón nos está haciendo conscientes de eso, nos está haciendo conscientes de
esos hipotéticos miedos de futuro para que los erradiquemos, para que trabajemos con ello y para que verdaderamente podamos mirar al futuro desde la parte constructiva y podamos hacer cosas en plan visión de futuro, ¿no? Sin tanto miedo, sin tanto lastre, ya que la mayoría de esos miedos son infundados. Tú no puedes estar proyectándote en ¿y si al final no consigo tal meta o tal propósito en mi vida? Y pensando que igual te pasa alguna desgracia, pero si no lo sabes, si es que igual no te pasa nada de todo eso y te estás proyectando, lo estás viviendo como si fuera el ahora. Eso va a frenártelo todo. Y la mayoría de las veces eso no sucede en piloto automático. Entonces, como os digo, el hecho de que Mercurio al lado de Plutón puede hacernos obsesionar y dar pensamientos en bucle, rayarnos mentalmente, obsesionarnos un poco, la gracia que tiene es que podemos volver conscientes esos pensamientos para cambiarlos, modificarlos, erradicarlos, cambiar el discurso interno, cambiar lo que te estás diciendo a ti mismo para que, bueno, puedas ser un ser que vive con plena conciencia de sí mismo. El otro tránsito súper potente que vamos a estar viviendo esta semana es Marte acercándose cada vez más a Plutón. ¿Vale? O sea, Marte y Plutón, fijaros que Plutón le consideramos en astrología la octava superior de Marte. Entonces aquí este aspecto puede ser tremendamente constructivo o tremendamente fuerte en el aspecto de destructivo. Porque fijaros, si nos vamos por el punto de la agresividad, el conflicto, pues ahí pueden saltar más que chispas. De hecho, fijaros que la última vez que hubo un aspecto fuerte, me parece que fue la oposición entre Marte y Plutón, pues fijaros, de hecho se volvió a abrir el conflicto de Palestina con Israel. Y bueno, pues es una gran metáfora, ¿no? De lo que sucede cuando Marte y Plutón pues están haciendo ahí aspecto, ¿no? Entonces, por una parte, puede sacar los conflictos, en este caso no están en oposición, están en conjunción. O sea que una de las cosas que puede sacar con mayor virulencia son los conflictos internos que tenemos. Ahora bien, claro, si hay ciertos conflictos internos que nosotros tenemos y a nivel externo, o sea, si nosotros no somos conscientes de eso, pues bien podría venir cualquier persona que sea un proyector de nosotros. Por ejemplo, va a depender de en qué casa esté, pues donde se va a mostrar quién puede ser la persona de esa proyección. Pues donde tengáis el signo de Acuario en los primeros grados, pues ahí lo vais a ver. ¿En qué casa lo tenéis? Pues si está en la 3 puede ser con un hermano, un compañero de trabajo, si está en la 4 alguien de tu familia, si está en la 5 puede ser con tus hijos, 11 los amigos, o sea, cada casa va a representar un tipo de persona y entonces si nosotros, o sea, muy atentos estos días, porque si en algún momento dado tenéis un conflicto potente, ¿no? De enfrentamiento fuerte, ¿no? De ir con todo con alguna persona, pues buscar cuál es la proyección, ¿no? Cuál es la proyección interna que puede hacer que tengamos un conflicto con esta persona. ¿Qué parte de mí me estoy negando? ¿Qué herida interna no soy consciente de ella? Ese tipo de cosas, ¿no? O sea, eso pues muy fuerte, ¿no? O sea, a nivel bastante fuerte. Por ejemplo, hay dos energías súper contrapuestas, ¿no? Porque Plutón muchas veces va a representar aquellas cosas en las que nos sentimos muy apegados y Urano va a representar, bueno, Plutón, cosas o personas en un momento dado en las que sentimos un enorme apego. Y Acuario representa la libertad, la independencia. Entonces muchas veces vamos a tener ese punto interno, ¿no? Vale, porque el apego no siempre es insano y si es sano no va a pasar nada, pero cuando el apego esté producido, por ejemplo, tienes un apego muy fuerte con alguna persona o con alguna situación de tu vida, si eso está producido por un miedo interno, pues ahí puede salir un conflicto que te vaya dando las pistas de desapégate de esto, ¿no? Porque esto no proviene de un apego sano, de un apego seguro, sino proviene de un apego que lo tienes en tu vida porque puede provenir de un miedo que tengas. Por otra parte, Plutón puede representar también nuestros deseos más intensos. Cuando Plutón está en Acuario puede haber un enorme deseo de ir hacia adelante, de enfocarte algo hacia el futuro, ¿verdad? Entonces Marte llegando a Plutón es poner toda la energía del guerrero
al orden de decir, bueno, pues tengo un deseo muy grande de construir algo hacia futuro y Marte dice, venga, venga, que voy con todo. Le pone toda la energía a ese Plutón y nos podemos poner en plan constructores, ¿verdad? Por ejemplo, entre otras cosas. O sea que puede darnos mucho impulso, mucha fuerza interna para arrancar, para ir hacia adelante, para comenzar cosas. Luego, por otra parte, ¿qué otro tipo de cosas nos puede dar con mucha fuerza? Pues, por ejemplo, el hecho de hay algo que me parece que ya no lo aguantamos más, puede ser cosas incluso de grupos, de colectivos, y ese Marte llegando a Plutón puede hacer un momento de no aguanto esto más, me hierve la sangre, literal, y vamos a reivindicarnos. Voy a reivindicarme contra algo que creo que no es justo. Voy a hacer un poco una pequeña revolución dentro de mi vida, ¿verdad? Bueno, pues eso es otra de las cosas que, claro, ese Marte llegando a Plutón puede hacer salir, ¿no? Ese punto de voy a reivindicar lo que creo que es justo. Entonces, bueno, por lo menos esta semana, mientras Venus esté lanzándole un trígono a Urano, yo creo que Venus puede calmar un poco los asuntos, ¿vale? Porque Venus siempre es un signo, es un planeta que tiene mucho que ver con la asertividad, tiene mucho que ver con la capacidad de poder decir las cosas y montar un gran conflicto. Entonces, bueno, como Venus está activada con buenos aspectos, pues espero que por lo menos durante esta semana, mientras dure ese trígono entre Venus y Urano, esos pequeños actos reivindicativos puedan ser suaves, puedan ser de tal manera que, bueno, que en un momento dado pues podamos ser conciliadores y no dejar que la sangre llegue al río, porque uno puede reivindicar sus derechos igualmente sin que sea de una manera súper violenta que destroce un montón de cosas importantes para uno, ¿no? Por otra parte, esa Venus en trígono a Urano puede estar haciéndonos darnos cuenta de, por ejemplo, en qué aspectos podríamos estar de nuestra vida queriendo hacer algunos cambios y lo podamos hacer de una manera armoniosa, sin mayor sufrimiento y tal y cual. Cosa que también va a estar potenciada porque el Sol desde Acuario le estará lanzando una cuadratura a Urano. Y eso desde luego que puede hacer que estemos sintiendo por dentro una necesidad de hacer cambios. Puede que estemos por dentro sintiéndonos un poquito más rebeldes. Puede que estemos sintiendo que si no hacemos ciertos cambios en nuestra vida, pues no nos sintamos bien del todo. Es un aspecto que también agudiza el tema de sentirnos nerviosos, ¿no? Sentirnos excitables, que van a ser las cosas que más vamos a tener que tener precaución estos días. No estar tan nerviosos y tan excitables, intentar estar un poco tranquilos. Entonces, bueno, Mercurio llega a Plutón, el Sol en cuadratura con Urano, tener cuidado con eso, ¿no? De intentar estar tranquilos en la medida de lo posible, de no ponernos ahí tan excitables, no ponernos nerviosos. Y bueno, pues por supuesto pueden estar saliendo durante esta semana. ¿Qué cosas dentro de nuestra realidad material podríamos tener que estar haciendo un cambio para poder ir hacia adelante, hacia el futuro? El Sol en Acuario siempre nos dice, mira hacia adelante, mira hacia el futuro, mira a ver qué podrías bajar de esa nube, cómo podrías hacer para optimizar tu realidad con esa visión de futuro, ¿verdad? Bueno, pues el Sol en cuadratura a Urano nos puede dar la tensión necesaria que digas, bueno, Urano en Tauro, quiero hacer cambios en el mundo material porque hay ciertas cosas, Urano en trígono a Venus, que me gustaría materializar en mi vida y entonces me doy cuenta de que puedo tener cosas en mi día a día que me están impidiendo, ¿no? Ese arrancar hacia adelante, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues son cosas que podríamos estar viendo estos días. Entonces, si en algún momento de esta semana sientes una tensión interna y no estás cómodo, pues plantéate, vale, ¿y qué cambios puedo hacer yo para que este tipo de cosas se manifiesten, poder ir hacia adelante? En vez de estar focalizándome en hipotéticos futuros en los que se sucede algo que puede ser una desgracia o algo horrible o que no consigo, ¿no? Y que salgan esos miedos, Mercurio-Plutón, pues yo creo que ese trígono de Venus a Urano y esa cuadratura del Sol a Urano nos está diciendo, bueno, ¿y por qué no te focalizas un poco en qué podría yo hacer en mi día a día, esos pequeños pasos que pueda ayudar para intentar que, si yo tengo una visión de futuro acuariana, que me gustaría conseguir algo, pues cómo puedo hacer yo para ir poquito a poco en mi día a día dando pequeños pasos que me acerquen a mi propósito, mi meta, mi objetivo o cada uno lo que sea, ¿verdad?
Luego también temas que se irán abriendo porque Venus está en trígono a Urano, por ejemplo, en cuestiones de relaciones, de vínculos. Es una Venus que está en cuadratura, el nodo sur en Libra, su propio signo, y que está en un trígono a Urano, o sea, Venus en Capricornio, Urano en Tauro. Es decir, en cuestiones de relaciones y de vínculos muchas veces vamos a estar sopesando, por ejemplo, mirar hacia atrás y decir, bien, puede que las personas siempre vamos evolucionando, ¿no? Uno evoluciona, la pareja también, todos evolucionamos con cualquier tipo de vínculo, cada uno por un lado, y a veces lo que funcionaba hace 5 años, pues igual es un sistema que se ha quedado obsoleto, ¿verdad? Acuario o Urano, en este caso, que es el que está en trígono a Venus, siempre es una energía que nos dice, bueno, haz cambios para que el futuro pueda estar funcionando mejor. Es el progreso también en el mundo del vínculo, de la relación. Entonces puede que muchas personas dentro de sus relaciones, de sus vínculos, se estén dando cuenta durante estos días de, vale, en cualquier tipo de vínculo, no solo el de la pareja, pues igual hoy por hoy no estamos funcionando bien en este aspecto porque estamos siguiendo un modelo que estábamos siguiendo hace no sé cuántos años y ahora que cada uno hemos ido evolucionando, esto ya no nos funciona. Y tenemos que hacer ciertos arreglos, ciertos cambios en este vínculo, ciertas mejoras para optimizar esto y poder tener un vínculo pues mejor en el presente, ¿no? Donde las cosas funcionen, donde cada uno tenga un poquito más de espacio para ser quien es hoy por hoy, ¿no? Porque las personas vamos evolucionando y a veces evolucionamos por caminos diferentes, nosotros y nuestros vínculos, pero eso nunca debería ser un problema si cada uno tiene el espacio para ser quien es, ¿no? Para esa individualidad o el espacio entre el vínculo, sea con quien sea, para hacer los cambios y ajustes necesarios para que todo eso funcione en el presente. Bueno, pues esos son temas que van a estar abiertos estos días también. Y bueno, pues al estar Venus en trígono con Urano durante estos días, puede ser bastante, o sea, como que hay cierta energía positiva para que podamos hacer eso de una manera buena para nosotros, que podamos hacer cambios dentro de nuestra realidad cotidiana material, Venus en tierra, Urano en tierra, para que eso pues pueda suceder de una manera armoniosa, sin mayores problemas. Y bueno, mis queridos hermenautas, pues esos son un poco los tránsitos para esta semana. Espero que os haya gustado. Ya os digo que el viernes estaré trayendo un vídeo especial para la luna nueva que va a haber en Acuario. No obstante, de todos estos conceptos que os he desarrollado, de ese Mercurio, esa Venus, los vínculos, Marte, los objetivos, tal cual, o los conflictos internos espejados en otros, me encantaría que estéis muy atentos y que si en algún momento dado tenéis alguna reflexión importante hoy o de lo que vayáis viviendo esta semana, pues me encantaría leeros, porque entre todos pues obviamente aprendemos más, nos vamos contando los unos a los otros la experiencia y vamos entendiendo por dónde va la energía de todo esto y nos vamos como siempre ayudando a crecer, que eso es lo importante, ir creciendo, mejorándonos, estando más libres de miedos, que es una de las cosas que nos pide siempre Plutón. Así que bueno, mis queridos hermenautas, os deseo unos días maravillosos. Nos estaremos viendo esta semana con un montón de vídeos más. Os mando un besito enorme y nos vemos, como siempre, por la estirpe de Hermes.